Hola, 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 hola. A la humanidad, toda, toda. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de la hora que nos vea o nos escuche. Bien sea en directo o en diferido. Desde el Ministerio Esdras, quien les saluda, el pastor Orlando Cofre. Qué privilegio estar con ustedes. Les deseo las más ricas y abundantes bendiciones en este día, en esta hora, donde quiera que usted se encuentre, donde quiera que nos vea, nos escuche, que las bendiciones del Altísimo le alcance, le lleguen, que la bendición de Dios esté con usted, en su hogar, en su familia, en su trabajo. Justo en esta hora, en este día, nuestro Dios ha preparado grandes bendiciones para cada uno de ustedes, de nosotros, para todos aquellos que nos acercamos a su presencia, esperando recibir, sí, algo, ¿por qué no? Siempre vamos ante Dios porque necesitamos que Él nos bendiga, que Él nos proteja y que esté con nosotros todos los días, ¿es verdad? Sí, que Dios siga bendiciéndonos, amados, amadas. Hoy tenemos este mensaje que hemos preparado para usted. El título, sí, en Dios está mi delicia. Ese es el título del mensaje del día de la fecha. Y vamos a ir desglosando la palabra de Dios para que vayamos preparando nuestra alma, nuestro espíritu que está sediente en esta hora para que podamos recibir de su palabra, viva y eficaz y poderosa. A usted, amado, amada de Dios, piedras preciosas del Señor, para mí es un privilegio poder compartir con ustedes la palabra de Dios en esta hora. Y vamos a leer la palabra de Dios, pero antes decimos el título. En Dios está mi delicia. Sabe que no toda la gente puede decir lo mismo, porque para muchos la palabra de Dios es condenación. No. La palabra de Dios nos revela, nos muestra lo que ha de ocurrir en el mundo para toda la humanidad, tanto para los que queremos seguir, amar, servirle a Jesucristo como los que no. Así que en esta hora, a través de este tiempo que tenemos, vamos a leer la palabra de Dios y basarnos en el Salmo capítulo 1, versículo del 1 al 6. Y a modo de introducción, para que vayamos aclarando y entrando en calor, Salmo quiere decir tejirín o tejilá, que significa alabanza, cánticos o himnos acompañados con instrumentos de cuerda. Los salmos están compuestos en nuestra Biblia, compuesto por 5 libros internos. Usted cuando lee la Biblia dice, voy a leer el capítulo 1, el versículo 1, y no sabemos a qué libro representa, o si es el primer capítulo 1. Decimos, bueno, obviamente, lógicamente, es así que es el primer libro. Perfecto, el primer libro comienza en el capítulo 1, versículo 1, y termina en el capítulo 41, versículo 13. Eso, recuerde, es el primer libro de los Salmos. El segundo libro comienza en el capítulo 42, versículo 1, y termina en el capítulo 72, versículo 20. El tercer libro comienza en el capítulo 73, versículo 1, y termina en el capítulo 89, versículo 52. El cuarto libro comienza en el capítulo 90, versículo 1, y termina en el capítulo 106, 48. Y el quinto libro comienza en el capítulo 107, versículo 1, y termina en el capítulo 150, versículo 6. Ahora bien, gloria a Dios por ello. El salmo al cual hemos dicho en principio, el salmo base, o la palabra bíblica base, es el Salmo capítulo 1, versículo del 1 al 6, escrito por el rey David. ¿Sabe usted que todos los salmos no los escribió el rey David? Algunos de ellos, bien, algunos. Otros fueron escritos por Salomón, por Moisés y otro tanto por los hijos de Coré y diversos
profetas de Dios que fueron salmistas, algunos músicos, otros por inspiración del Espíritu Santo. Pero bueno, dijimos que este salmo lo escribió David en el año 1500 a.C. Hasta el día de hoy van 3525 años, muchísimos años, en el cual la palabra de Dios ha ido cobrando vida en los seres humanos que han abierto su corazón, que han tenido la posibilidad de leer los salmos o introducirnos en el Nuevo Testamento, en Apocalipsis, Génesis, que es el primer libro. Bien, ¿sabe que David, su nombre, significaba amado o comandante? La palabra de Dios que se escribió, este salmo y la Biblia en sí, en general los 66 libros que tiene nuestra Biblia, se escribió por distintos escritores, 40 de ellos de diversos lugares, idiosincrasia, estudios. Ahora bien, la palabra, en realidad, se escribió para ser estudiada, para que usted y yo estudiemos o estudiásemos la palabra de Dios, para comprenderla y luego para aplicarla. Las Escrituras expresan en palabras, porque hay palabras que nosotros no sabríamos cómo decirle a Dios o cómo recibir de Dios o expresarle lo que necesitamos, lo que deseamos. Ahora bien, en la palabra de Dios, las Escrituras, en palabras nuestras, muestra las más profundas heridas, anhelos, pensamientos y oraciones que nos gustaría decir y que por ahí ¿cómo podríamos decir allí? Nuestro léxico no alcanzaría a expresar, ¿verdad? Pero si tenemos alguna necesidad y vamos a los salmos, un ejemplo, y decimos, ¿cómo me gustaría decirle esto al Señor? Bueno, si le agrada esa palabra, léala y dígale, Señor, esto es para ti. Pero tenga en cuenta esto, al leerla, debemos creerla y luego ponerla por obra, o sea que debemos ponerla por fe. Esto nos llevaría o nos lleva a hacer lo que Dios desde antes de la creación de todas las cosas tenía pensado que fuéramos para Él, personas que lo aman y viven para Él, nosotros, usted y yo. Dios lo creó así y Dios permite que tengamos la palabra de Dios en nuestras manos y poderla recitar, orar, decirle, Señor, esto es lo que me gustaría expresarte. Bueno, hágalo con total libertad porque el Espíritu Santo eso es lo que ha hecho. Ser escrito para que nosotros, cuando nos identificamos con su palabra, podérselo expresar, recitar, hablar esos versos o versículos. En el Salmo capítulo 1, versículo 1, dice así: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Bien, bienaventurado quiere decir, acá en este capítulo, en este versículo, nos dice 3 veces, bienaventurado quiere decir, la bienaventuranza quiere decir 2 veces felices. Imagínense, cada palabra nos dijo que son 3 bienaventuranzas, dijimos, y son 6 bienaventuradas, quiere decir 2 veces feliz por cada uno. Felices. Ahora desglosamos la palabra de Dios. Bienaventurado el varón. Acá habla del ser humano. 2 veces feliz el ser humano que no anduvo, que no obedeció, que no se dejó influenciar, mandar en, primero, consejos de malos. ¿Sabe que las personas malvadas tienen una sabiduría de poder influenciar en la mente de las personas que no tienen a Dios en su corazón, que no leyeron nunca la Biblia? En un ejemplo, Dios es mentiroso, Dios no existe, para mí yo soy Dios, yo soy ateo, soy filósofo, soy esto, aquello. Cuando queremos acordar, hemos comenzado a transitar lo que el enemigo quiere, recibir consejos malos. No creas en Dios, cree en la imagen que yo tengo, o te llevo allí a visitar a algún muerto. Bien, esos consejos malos nos apartan cada vez más de Dios.
Eso es una labor y algo que Satanás tuvo de principio, por eso quiso crear la idolatría. Esto está desde el libro de Génesis. Nimrod, la esposa de Nimrod, el primer fuerte, valiente del mundo, ellos idolatraron, hicieron una idolatría, la diosa del cielo llamada, que era la mujer de Nimrod. Nimrod muere, su esposa tenía algunos amoríos y quedó embarazada. Entonces, para no quedar delante del mundo, del pueblo en aquel tiempo, ¿qué dijo? Que Nimrod se había reencarnado en ella. Entonces la gente, para no quitarle aquella deidad supuesta o inventada por ella, comenzaron a adorar a ese niño y desde ahí nace la diosa del cielo, la mujer, que en estos tiempos muchos la han visto representada en María y el niño Jesús, según ellos. Tercer bienaventuranza, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Ni esto, le quiero explicar esto. Silla era el lugar que utilizaban los jueces que estaban a la entrada de la ciudad. Ellos podían aconsejar a las personas que entraban y salían. Pero acá nos enseña que ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Ahora bien, los escarnecedores son los burlescos. Son aquellos que están mofándose, riéndose de nuestra fe. Dios no existe. A ver, ¿dónde está? Decime dónde está. Y si uno le da el ejemplo de decir, bueno, Dios está en todo lugar. ¿Y cómo está? A ver, decime cómo es, qué rostro tiene. Es como el viento. El viento no se lo ve, pero se siente. Ah, claro. Bueno, así es Dios. No lo vemos, pero lo sentimos. Y lo sentimos en nuestra forma de vivir el cambio que Dios ha hecho con nuestras vidas, cuando nos ha liberado, cuando nos ha sanado, cuando nos ha mostrado su amor. Pero acá la palabra en el versículo 3 dice, ni en silla de burlesco se ha sentado. Tal vez usted ha sido un incrédulo, un opositor a Dios, un agnóstico, donde se mezcló mucho el ocultismo, todo lo que hace a apartarse de Dios. Bien, muchos de ellos tuvieron que pasar por momentos muy difíciles que no se pueden aconsejar, que nadie lo vaya a pasar porque eso es tremendo, va a ser muy triste. Ahora bien, los burlescos van a tener también su pago, porque así como o el pago por lo que hicieron, se han sentado en silla como autoridades, como dueños de la verdad. ¿Para qué? Para gobernar, como hacían los jueces. Se sentaban para dar consejo al que entraba y al que salía. Esta gente permanentemente se ríe de todo lo que es Dios, porque eso es lo que quiso el enemigo de entrada. Que la idolatría esté en el corazón de las personas. ¿Para qué? Para negar a Dios y para negar lo más importante que Dios tuvo, que es su Hijo Jesucristo. Ahora bien, el escritor, David, comienza su salmo ensalzando el gozo de obedecer, bienaventurado, de obedecer a Dios y no escuchar a los que desacreditan o ridiculizan a Dios. Fíjense usted, o piense por un momento, nuestros amigos, nuestras amistades o socios pueden ser una influencia mala y profunda en nosotros. A veces lo hacen de una forma tan sutil que cuando quisimos acordar nos llevaron a su camino y nos llegaron a inyectar duda. Si Dios existe, si es verdad que Dios ama y por qué la gente se muere, por qué está enferma, por qué la guerra, por la maldad del corazón de los hombres. Por eso, lo contesté no va, ¿no? Bien. Si insistimos en tener esas amistades, si tenemos una amistad con una persona y usted me dirá que no tengo que tener esos amigos, mire, o escúcheme, de esos que se burlan, si se junta con ellos, de los que Dios considera importante, nos veremos involucrados. Si a esas personas no le importa a Dios, nos veremos involucrados, llevados hacia el pecado y nos volveremos indiferentes
y enemigos a la voluntad de Dios. Esta actitud de volvernos indiferentes es igual a la burla. Nuestros amigos nos edifican en su fe o la destruyen. Acá la fe es la sustancia. La fe es algo que nosotros no vemos, pero es como un músculo invisible que creemos en Dios y se va acrecentando, y nuestra fortaleza va creciendo porque estamos creyendo en el Dios creador de todo el universo. Ahora, los verdaderos amigos deben acercarnos a Dios. Muchos dicen, Dios te juzga, te condena, ya no. Dios no juzga a la gente sobre la base de la raza, el sexo o nacionalidad. No. Dios no discrimina, no hace bullying. Dios juzga a la humanidad sobre la base de su fe en Él y la respuesta que damos a su voluntad revelada. Quiere decir que si no le creemos a Dios, ya estamos siendo enemigos de Dios, opositores a Dios. Si creemos en Dios, bueno, ahí estamos, al creer en Dios, estamos siendo hijos de Dios. Porque el Señor nos ha dado potestad de ser llamados hijos de Dios, del Altísimo, si hemos creído y hemos aceptado en Cristo y nuestra vida ha cambiado. Sí, es eso. Ahora, los que con diligencia tratan de obedecer la voluntad de Dios, el Señor lo compara con árboles sanos que dan fruto o frutos y que tienen grandes y profundas raíces, y Dios promete cuidarlos. Esos árboles, un ejemplo, la palmera, según la altura que tenga, es la profundidad de sus raíces. Y muy rara la palmera que muera seca, porque la palmera se extiende en la profundidad de la tierra, del río, lo que fuere, hasta encontrar agua. Ahora bien, el contraste: los que no confían en Él ni le obedecen tienen vidas sin significado. No tiene sentido, como decimos nosotros. Son vidas que el viento se lleva como si fuera un polvo. Solo existen, respiran. Pero sabe que Dios ha puesto dos caminos en la vida: el camino de la obediencia a Dios y el camino de la rebelión, de la desobediencia y destrucción. Y cada uno de nosotros decide por nuestras vidas, pero también va a influenciar muchísimo con nuestras decisiones en nuestra familia, en nuestros seres queridos, en nuestra descendencia. ¿Por qué no decirlo, verdad? En los familiares más cercanos, en la familia constituida, la mamá, el papá, los hijos. Bueno, nuestra decisión va a influenciar muchísimo bien para salvación o para perdición, para seguir a Dios o seguir a Satanás. Debemos asegurarnos de elegir el camino de Dios, porque esta elección determinará dónde pasaremos la eternidad. ¿Me escuchó? ¿Dónde vamos a pasar la eternidad? Acorde a nuestra decisión. Dos caminos, recuerde. ¿Cuál elegiría usted? ¿De la izquierda, de la derecha? El camino que lleva a la perdición, el camino que lleva a la salvación, el camino que ha trazado Satanás, o el camino que ha trazado Dios, que es Jesucristo. Ahora está en usted. Dejamos ahí, pasamos al versículo 2. Sino que en la ley de Jehová, Jehová quiere decir el existente, el admirable, consejero, Dios fuerte, el creador. No, nada que ver con la religión. Sino que en la ley, ¿qué es la ley? La ley de Dios. Está plasmado allí en los 10 mandamientos, en el libro de Éxodo, luego Deuteronomio, habla de los mandamientos, pero leemos el versículo completo, el versículo 2, y lo vamos desglosando. Sino que en la ley de Jehová está su delicia. Ahí está. Ese es el título que pusimos, en Dios está mi delicia. Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley piensa, medita de día y de noche. Recuerda, estamos leyendo el Salmo capítulo 1, versículo 1 al 6. Ahora estamos en el 2. La ley de Dios es cumplir su voluntad, que es buena, agradable y perfecta.
Cuando nosotros decimos, no, hacer la voluntad de Dios no se puede, porque esto, que aquello, objetamos a la palabra de Dios porque no queremos dejar de hacer las cosas que a Dios no le agradan. Cuando decimos, hemos pecado, sí, hemos desobedecido, pero también hemos traicionado a Dios, porque hemos hecho bien la voluntad del enemigo que nos puso idolatría, santitos vírgenes, por tanto, adorar todo eso, prenderle velitas en casuchitas y todo aquello, pero no queremos humillarnos y reconocer que Dios es Dios. Le comento algo. Uno puede decir, bueno, yo soy dueño de irme al infierno, soy dueño, mi vida, con mi cuerpo hago lo que quiero y practico todos los vicios que quiero. No es así. Algún día vamos a estar delante de la presencia del Señor, que nos falta mucho tiempo. Dice la palabra de Dios que el tiempo está muy cerca. El Señor viene en breve, en poco tiempo, pero mientras tanto, nosotros debemos predicar y buscar la buena voluntad de Dios, que es por el bien nuestro. Recuerde, la palabra de Dios, la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Los que la rechazan no quieren vivir acorde a Dios, sino seguir su propia voluntad, aunque ya están sabiendo, y si no escucharon hoy, que están propensos a ir al infierno. Ahora voy a desglosar lo que es la palabra delicia, que es el título de este mensaje. Delicia significa deleite, agrado, gozo, placer, satisfacción, gusto. Eso es, asociado a la relación con la palabra de Dios. Eso quiere decir deleite, estar satisfecho, tener el gusto de leer su palabra, que tiene el agrado, el gozo, el placer de leer su palabra. Mucha gente dice, yo quiero comprar un libro que escribió este escritor grandísimo, ¿cómo era que se llama? Y no queremos reconocer que el Espíritu Santo inspiró a 40 personas de distintos lugares para hablar y escribir su palabra. La unidad del Espíritu Santo. Pero claro, para nosotros, no, Dios es hombre, la Biblia lo escribieron los hombres. Y es verdad, ahí sí está acertado. La palabra de Dios la escribieron 60 escritores, pero ni se conocían porque nacieron en tiempos distintos, lugares distintos. Bien. Ahora bien, nosotros, ¿usted dónde siente el placer usted? Cuando fuma, cuando toma, cuando sabe que ya se está moviendo un espíritu de alcoholismo, donde muchos están a punto de partir de este mundo porque tienen el hígado con cirrosis. Su páncreas tomado, como le pasó a un presidente de Estados Unidos que despotricaba contra Israel y apoyaba a la gente invasora, los usurpadores. Bueno, ahora tiene cáncer profundo con metástasis, casi el 60% de su cuerpo tomado. Ahora bien, nosotros podemos gozarnos en la palabra de Dios y aprender más que filosofía. Podemos aprender a seguir a Dios al meditar su palabra. Muchos dicen, ¿qué? ¿Vos meditas la palabra? Sí, la medito. Sí, intento esclarecer mi mente, mi alma, mi espíritu, saturarlo, llenarlo con la palabra de Dios, pero saber que estoy estudiando con entendimiento. No, la palabra de Dios no la tenés que meditar, no tenés que hacer esto, aquello. Sí, hágalo. Meditar significa pasar tiempo leyendo, no libros escritos por humanos, filósofos, esto, el profeta, no. Leyendo la palabra de Dios y pensando lo que ha leído. No retuvo nada, porque tal vez el enemigo cerró su entendimiento. Pídele a Jesucristo que le abra el entendimiento. Los discípulos también les pasó lo mismo, los apóstoles, pero el Señor dice que abrió el entendimiento de ellos. Meditar significa pasar tiempo leyendo. Lea la Biblia, órele a Dios, ore a Dios con su palabra. Piense en lo que ha leído, pase tiempo. Además, significa pensar acerca en cómo cambiar para vivir como a Dios le agrada. Eso significa meditar en la palabra. ¿Cómo cambiar para vivir como a Dios le agrada? Si usted no lee la Biblia y sigue encerrado en las cárceles espirituales de los vicios, cualquiera sean, de la idolatría, de andar buscando en el ocultismo, en las religiones hindúes y no quiere saber nada con Dios. Bien. No está bueno para usted porque su final va a ser muy triste. Las guerras, las enfermedades, todo eso lo puso Satanás para robarle la fe en Dios.
Conocer y meditar la palabra de Dios son los primeros pasos para aplicarla en nuestro diario vivir, en el vivir cotidiano. Si nosotros queremos seguir a Dios más cerca, saber más de Él, debemos conocer lo que Él dice. La ley de Jehová son las leyes que se utilizan en todo el mundo. Claro, cómo debe vivir, cómo debería vivir la humanidad. Se refiere a todas las escrituras, los primeros 5 libros de Moisés, los profetas y los otros escritos del Nuevo Testamento. Bien. Allí en la segunda carta que Pablo le escribe a su hijo espiritual, Timoteo, un jovencito. En el capítulo 3 de 2 Timoteo, versículo 16 dice, esto es lo que enseña, toda escritura es inspirada por Dios, no por un hombre común. Sí, no, ya sé, ya le tapa a la Biblia. Y no le entendí nada porque se contradice. Esa mentira es satánica, pero de profundidad. La palabra de Dios, cada vez que leemos, algo nos inspira Dios sobre la misma palabra que hemos leído ayer y comenzamos a entender como si hubiera algo nuevo, recién revelado, de verdad. Nos pasa a muchos que leemos asiduamente la palabra de Dios y aprendemos y queremos compartirlo con la gente, las personas. Ahora recuerde, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir. Enseñar es porque la palabra es como si fuera nuestro maestro. Para redarguir quiere decir para contradecir los argumentos que no tienen bases verdaderas. Para corregir a aquellos que están por caminos torcidos, que su mente está cauterizada, que están en la inmoralidad. Alguien me dijo, sí, a mí me querés enseñar moralidades y vos, yo no te quiero enseñar, te convierto a la palabra de Dios porque a mí me hizo muy bien. Pero te acusan de esto, me acusará el diablo de lo que quiera, pero Dios me ha justificado, me ha declarado justo, inocente, santo y salvo. Que no cualquier persona lo puede decir porque no tiene a Cristo. Usted quiere que los pecados le sean borrados, perdonados, no tiene que ir a ningún ser humano a declarárselo. Decláraselo al Señor, que Él no nos va a traicionar. Que la gente diga, me quiere enseñar cosas morales, seguramente tiene la mente y la moralidad podrida. Hoy se me fue la palabra podrida. Bueno, porque Dios nos enseña. Porque nosotros como seres humanos pecadores, traicioneros a Dios, que vamos detrás de la Virgen, todo eso, y nos creemos perfectos y santos. ¿Sabe que dice la palabra de Dios? Que Él nos hace santos a través de Jesucristo y limpios a través de Jesucristo y justos, justificados e inocentes, santos y eternos a través de la obra de Jesucristo. No hay más. No busquen la diosa del cielo, que es la mujer de Nimrod, dijimos recién. Bien, entonces, amados, amadas, para eso es la palabra de Dios. La palabra de Dios, la Biblia, la Escritura, las Santas Escrituras, como lo quieran llamar, es inspirada por Dios y útil es útil, no inútil. La gente dice, no, yo no voy a pasar tiempo. No, pase tiempo el que más pueda. Más que ver la televisión, los emoji, todo lo que la tecnología está ofreciendo. En los partidos de fútbol, ¿les gusta el fútbol? Bueno, y capaz que ya 40, casi 90 minutos perdidos porque no le dejan ninguna bendición. Muy por el contrario, si pierde su equipo favorito, se pone a rabiar, a insultar, a decir malas palabras y se enoja con la familia. Ahora bien, lea la Biblia y Dios lo va a ayudar a entender muchas cosas que nos han mentido por tanto tiempo. Si usted es el lector asiduo de la palabra de Dios y no es cristiano, sino que tiene otra religión, lea el Salmo 115 según la Biblia que nosotros tenemos. No vaya a buscar otro porque las otras Biblias han sido tergiversadas, torcidas, y eso se llama herejía. Están torciendo la palabra de Dios para llevar mucha gente al infierno, creyendo, nosotros tenemos la mejor religión, somos la iglesia que tiene 1.000 millones de seguidores. 1.000 millones se pueden ir al infierno porque no tienen a Cristo. Tienen
al líder como Dios y lo que Él dice es palabra irrefutable y santa, que no se equivoca. No, somos seres humanos. Pongan la esperanza en Jesucristo. Mientras más conozcamos el punto de vista de la palabra de Dios, más recursos, y escúcheme, más recursos tendremos para tomar nuestras decisiones diarias. Por eso es que nos equivocamos en tomar decisiones y apuradas sin Dios, sin la aprobación de Dios. Y cuando queremos acordar, nuestra vida una vez más fracasó. Mientras más nos deleitamos en la presencia de Dios, más fructíferos seremos, tendremos mejores frutos cada día. Yo sé por qué le digo. San Pablo decía de los pecadores, yo soy el primero, yo. Pero no me juzgué porque tal vez vos sos peor. Acércate a Dios. Acércate a Jesucristo, que Él te quiere perdonar. No te escondas tras la moralidad, porque hay que ver con quién te comparaste. ¿O comparado a quién? ¿Verdad? Comparado con Dios no tenemos nada. Somos corruptos. Toda, la humanidad toda. Por cuanto todos pecaron. No hay justo ni siquiera uno. Eso dice la palabra de Dios. Por otro lado, mientras más permitamos que lo ridiculicen a Dios, que no le podamos redarguir a alguien, afecta nuestros pensamientos y actitudes. Si las personas, los amigos, son de escarnecedores, burlescos y le faltan el respeto a Dios, más nos separamos, nos llevan a su lugar, nos separan de la fuente real del alimento espiritual. La gente dice, yo quisiera tener tantas cosas. Y no está mal que usted tenga dinero, estudios, títulos. Tal vez su moralidad es perfecta, pero si no tiene a Cristo no le sirve nada. Le digo algo, en el libro de Apocalipsis, revelación quiere decir, léalo, está hermoso. La palabra de Dios dice que delante de Dios van a desaparecer el cielo y la tierra. O sea que todo lo que la humanidad haga o hagamos en este mundo es para este mundo. Cuando desaparezca todo eso, se terminó. Ahora nuestra alma, ¿dónde va a ir? ¿Qué camino eligió? Izquierda, perdición; derecha, salvación. Es bueno. A veces nos preguntamos, ¿es bueno o es malo? ¿Debemos o no debemos tener contacto con los amigos incrédulos? Con los familiares, los compadres que ya van y nos visitan. Cuando queremos acordar, comienzan a decir malas palabras y comienzan a contarnos sus fechorías, lo que hicieron, sus experiencias de toda índole, pero de Dios nada. Esos amigos solamente sirven, si es que queremos hablarle de Dios, pero de lo contrario, cuidado, porque pueden hacer que usted se pierda y su familia también, que vaya al infierno. Evítele esos malos ratos, esa perdición eterna en su familia. Papá, mamá, los hermanos, los hijos, cualquiera. Busque a Dios. Ahora, no debemos imitar su conducta pecaminosa. Si usted o yo deseo ser opositor, pase el tiempo con los burlescos, los escarnecedores. Pero si desea felicidad, cultive la amistad con los que aman a Dios y aman la palabra de Dios, aquella que enriquece nuestra alma. Salmo capítulo 1, versículo 3. Dice, será como árbol plantado. Recuerde que recién le decía de la palmera que tiene la profundidad. Bueno, escuche esto y léalo si usted quiere. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo. Su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Cuando un árbol está cerca del riachuelo, del canal, de la cuneta, de la sequía, como le quiera llamar, ese árbol va a permanecer vivo. Y va a dar frutos si son de frutos comestibles, para poder vivir, poder cuidarlo. Y su hoja quiere decir que no le va a desproteger, que en el frío va a ser su protector, su cubierta, y con el calor también. Y todo lo que hace prosperará. Cuando las Escrituras prometen y todo lo que hacen prosperará, no significa que seamos inmunes
al fracaso, a las tentaciones o las dificultades. No, pasamos tal vez los mismos problemas que la gente, como un sin Dios, pero tampoco es una garantía de salud, riqueza y felicidad, ¿no? Si a usted le pregunta, todo te va a ir bien, no. Recuerde que el camino de rosas también tiene espinas. Lo que a la prosperidad significa en las Escrituras es esto. Cuando la sabiduría de Dios, sí, la sabiduría de Dios se aplica en nuestras vidas, el fruto, o el resultado, o productos derivados de esa comunión, de esa sabiduría de Dios, ese fruto que produce en nosotros, será bueno y recibiremos la aprobación de Dios. Buenos frutos, buena familia, buenos hijos, porque son hijos de Dios. Sin Dios, no tiene mamá ni papá, son huérfanos, o guachos como le dicen. El árbol seco, recuerde, el árbol seco no da fruto, no da sombra, es deprimente para el paisaje, demuestra tristeza, abandono. Hay personas que son así como el árbol seco, que solamente existen. Usted, amado, amada, si se ha apartado de Dios y ya no lee su palabra, ya no se congrega, reactívese. A mí me gusta muchísimo una palabra que dice en Efesios 6:10. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Yo soy débil. Tengo un montón de debilidades, de equivocaciones, de tentaciones, de caídas, de levantadas, pero Dios me levantó. También lo va a hacer con usted. Usted tal vez le dijo malas palabras a Dios, o lo mal dijo, eso es maldición. Habló mal de Dios. Arrepiéntase y vaya al Señor y pídale perdón, porque hay cosas que tal vez están pasando en su hogar, porque le está dando más la gloria al enemigo que a Dios, con sus malas palabras, con su incredulidad, con su poca fe, despotricando contra todo lo que es Dios. Acérquese al Señor y sea un buen árbol, sea como un árbol que absorbe el agua y produce muchos frutos. Siempre sus hojas están verdes, hay gozo, hay vida, alegría, y nos brinda una hermosa sombra. Cuando hace calor, ¿cuánta falta hace ese árbol, no? Nosotros debemos absorber como el agua la palabra de Dios. Leerla, y yo diría, guardarla en el corazón, apropiarnos de la palabra de Dios. Decir, esta palabra es de mi papá. Mi papá me ha dicho tal cosa. Dios el Todopoderoso me ha dicho. El Espíritu Santo me lo ha dicho. Jesucristo me lo ha dicho. Y yo lo creo. Recuerde, debemos absorber a la palabra de Dios como si fuera agua, para producir hechos y actitudes que lo honren a Él. Allí en el Evangelio según San Juan, el apóstol Juan, en el capítulo 7, versículo 38, dice así la palabra de Dios. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Recuerde, el que cree en Él. Y la Escritura lo dice, de su interior correrán ríos de agua viva. No va a haber sequedad, no va a haber aflicción, no va a haber tristeza, porque Dios vive en nosotros. Y la palabra de Dios ha encontrado cabida en nuestro corazón. Y la recitamos, la predicamos, la hablamos, la creemos, la ponemos por obra. Decimos, la palabra de Dios dice tal cosa, y comience a recitarla. Que el diablo no le ponga vergüenza. Yo recuerdo cuando éramos más jóvenes, nos decían, no nombres tanto a Jesús. No digas la Biblia, dice, decí más vale el sabio, o alguien dijo. Cuando a usted los escarnecedores, los burlescos, los opositores de Dios le digan esto, apártese. No son buena influencia para usted ni para su familia. Salmo capítulo 1, versículo 4. Así los malos que son como el tamo que arrebata el viento. Y acá podemos desglosar qué va a pasar con los malos. Son tan superficiales. El tamo es la cubierta exterior o la cáscara, como decimos nosotros, que se debe retirar, quitar, sacar para obtener las semillas del grano que está dentro. Un ejemplo, cuando comemos maníes o el trigo, que es lo que le pasó al Señor Jesucristo con los discípulos.
ellos que hicieron, restregando, como decimos nosotros, refregando, y lo soplamos. Y el maní, el trigo, las comidas, los alimentos que tiene estos frutos, tiene esa chala que no sirve para nada. Entonces, lo soplamos y un simple soplido, el maní, el cacahuate, el trigo, etc. La chalita, eso también le decimos así, el tamo. Ahora el tamo se lo retira por medio de un proceso llamado trilla y aventamiento. La trilla es ir a recoger, luego viene el aventamiento, que se hacen las parvas, montones de estos, de trigo principalmente. Entonces con una herramienta llamada horqueta, que es como un tenedor grande así, entonces los trabajadores sacan la parva del montón de trigo y lo sueltan hacia el aire, hacia arriba. Cuando quiera acordar, el tamo con una simple brisa se va y el trigo pesado cae, el trigo en realidad, el grano de trigo. Después que se cortaban las plantas, eran aplastadas, se la pisaban y luego las piezas eran aventadas al aire. El tamo es muy liviano y el más mínimo viento se lo lleva, mientras que el grano bueno por peso cae a la tierra. El tamo, es símbolo de una vida infiel, inservible, liviana, ficticia, falsa, superficial, etc. Un montón de sinónimos. Que viaja sin dirección, llevado por cualquier lugar, cualquier viento de doctrina, decía Judas y Santiago, llevados por cualquier lugar de doctrina, son enseñanza. Y bueno, me gusta no quiero tener mucho compromiso con Dios porque el pastor te priva. No. Los pastores, lo único que podemos hacer es enseñarle, compartir la palabra de Dios o explicarle, compartirle, recuerde. Y usted, o está en usted, la decisión. Nadie puede decidir por usted. El grano bueno es símbolo de una vida fiel, firme, santa, obediente, que Dios puede utilizar. Sin embargo, nosotros, a diferencia del grano, podemos elegir el camino que nos lleva a Dios. No como el tamo, que es llevado a cualquier lugar. Nosotros somos granos especiales. ¿Quién nos lleva a Dios? Jesucristo. Él es el camino. Busque a Jesucristo y todo va a estar a cuenta con Dios. Su vida va a ser transformada, va a tener paz, gozo en su hogar. Sí, va a tener problemas en algunas oportunidades, pero recuerde que los problemas, las enfermedades, las guerras, todo eso lo puso el diablo. En el Salmo capítulo 1, versículo 5 dice: por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, quiere decir en la reunión de los santos o en la resurrección, ni los pecadores en la congregación de los justos. Recuerda que Jesucristo nos ha declarado justos a los que hemos creído, que hemos recibido en nuestro corazón. Él es nuestro amo, nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Dios, Jesucristo. No así las personas que lo han rechazado, van a ser como el tamo. Dice, por lo tanto no se levantarán los malos en el juicio. No podrán estar de pie en juicio. No podrán enfrentar ni soportar lo que decide el juez. Dios es juez. El que no obedece, por desobediente y traicionero, será juzgado. Y el que es juzgado es condenado. Estamos en el tiempo que Dios ha establecido. Un tiempo especial para que usted y yo lo busquemos así. Tiempo de sentencia. Sí, la sentencia. Algunos ven en el juicio la intervención divina o la intervención de Dios en los asuntos del hombre. Otros piensan que se refiere al tiempo de su muerte. Pero es mejor entender que el día del juicio o el juicio final va a llegar en un día no muy lejano, en cualquier momento. Es inminente, se va a llevar en cualquier momento a cabo el rapto y luego la venida de Cristo para luchar con la humanidad rebelde, contradictora, escarnecedores, valientes, que desafiaron a Dios en todo momento, pero lo peor, que despreciaron al Hijo amado
de Dios llamado Jesucristo. Luego dice la segunda parte de este versículo, ni en la congregación de los justos. Esto es estar en la eternidad, y los injustos no van a estar allí con Jesucristo. No van a estar. Tendrán religión, habrán obedecido muchos llamados que no es el de Cristo. La palabra de Dios en Apocalipsis dice, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Eso indica porque en tiempos antiguos se podía cerrar únicamente por dentro la puerta. Pero si Cristo es el creador del universo, que es así según la palabra, ¿por qué tiene que estar fuera de casa? ¿No sería mejor abrir la puerta del hogar, la puerta del corazón, la puerta de la familia, para que vivan en su hogar, en su familia? Muchos ya están siendo sentenciados y están pasando por momentos difíciles de enfermedad, de accidentes. Sí, muchos, no todos, muchos. Qué triste. Qué fuerte son las sentencias de la Biblia, las sentencias de Dios. Los no salvos serán excluidos para siempre, fuera del mundo, fuera del cielo. ¿Dónde van a ir? Al infierno. El falso profeta, el anticristo, Satanás y todos los que despreciaron a Cristo van a ir al lago de fuego y azufre que nunca se apagará. Dice la palabra de Dios que allí será el lloro y el crujir de los dientes, como diciendo, por arrepentimiento, ¿por qué no le hice caso a estos locos? Sí, nos tildan de locos, no sabemos nada, le hemos dicho que vienen cosas feísimas y la gente, nada que ver, ¿no? No hizo caso, no obedeció, no sabemos nada según ellos, pero le hemos adelantado muchas cosas que se van cumpliendo paulatinamente. El juicio, no van a estar los injustos con los justos. No estarán. Los malvados no van a estar con los que Cristo ha justificado. Y no es porque nosotros somos los más buenos, no, para nada. Un montón de errores, y pecados y traición. Pero le hemos vuelto, o hemos dejado de darle la espalda a Dios. Nos hemos convertido. Eso quiere decir, convertirse quiere decir volver a buscar a Dios. No darle la espalda. Allí los injustos no se van a sentir cómodos. No. En alguna congregación, los que criticaron no se van a sentir cómodos, muy por el contrario, incómodos. Donde hay gente que ama a Dios, los malvados no quieren estar. Los profetas le llamaron el día del juicio, como aquel día, dice la palabra. Palabra para el camino del impío. La vida de los malos también es una manera de vivir. Implica un estilo de vida contra Dios, en oposición a Dios. Pero este camino que han elegido del lado izquierdo está destinado a la destrucción eterna. Allí en el libro de Apocalipsis dice que los ángeles van a apartar a la izquierda los cabritos y a la derecha las ovejas. Los cabritos van a ir a la destrucción. Las ovejitas o las ovejas, por la sencillez más que nada, van a estar junto con el pastor, el único y buen perfecto pastor llamado Jesucristo. Salmo capítulo 1, versículo 6. Porque el Señor conoce el camino de los justos. Claro, ¿cómo no lo va a conocer si sabe que Jesucristo dijo, yo soy el camino? El que entre por mí, allí en el reino del cielo, es justo, es santificado, es eterno, es inocente. Él lo declaró así. Ah, sí, usted me dirá, sí, son pecadores. Sí, es verdad. Como seres humanos sin Cristo somos pecadores como el que más. Pero no así si Cristo vive y reina en nuestros corazones, en nuestras vidas, en nuestro hogar. Porque el Señor conoce el camino de los justos, que son los que ya están sellados por el Espíritu Santo. Mas la senda de los malos perecerá. El camino de los malvados, de los traicioneros, burlescos, opositores a Dios, van a ir al infierno. La omnisciencia de Dios, y escúcheme por favor, ¿cómo sabe Dios que yo o usted somos buenos o malos si podemos estar en el camino
de la derecha o de la izquierda. Bueno, allí en el libro de Hebreos, capítulo 4, versículo 12, dice, porque la palabra de Dios, y escúcheme, la palabra de Dios, la cual mucha gente se resiste a leerla, la palabra de Dios es viva y eficaz, no está muerta. No está solamente plasmada allí en el papel. No, no, no. Cuando nosotros la leemos, cuando nosotros abrimos el corazón a Jesucristo, esa palabra se vuelve vida. Y es viva y eficaz, se cumple. Y es más cortante que toda espada de dos filos. Y escuche la explicación que da el escritor. Y penetra, entra, hasta partir, dividir el alma y el espíritu, que solamente Dios lo sabe. Muchos dicen, no somos alma y cuerpo, y otros dicen, somos espíritu y cuerpo. La palabra de Dios dice que tenemos alma y espíritu, y cuerpo, por supuesto. Luego, partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Y discierne, entiende, lo sabe desde antes de la creación del mundo el Señor. Discierne los pensamientos. ¿Qué clase de pensamiento tenemos? Algunos oscuros, otros que no los podemos decir porque nos da hasta vergüenza. Ah, sí, claro. Discierne los pensamientos y luego, cuando lo pone por obra, cuando usted cree tener la verdad y comienza a decir groserías ofensivas hacia las personas y sobre todo hacia Dios. Dios conoce las intenciones del corazón. ¿Por qué lo quiere decir? ¿Por qué lo quiere decir? ¿Usted cree que tiene usted la verdad o Dios? Lo han blasfemado, se han burlado, le han levantado falsos testimonios, calumnias. No es el primero ni el último. En varias oportunidades me lo han hecho. Pero me quedé callado. No discutí con nadie, ni salí a defenderme. Dios me defendió. Y muchos, tristemente, se fueron de este mundo sin Dios, sin el perdón de Dios. Este libro, este capítulo de Hebreos capítulo 4, versículo 12, presenta dos caminos, dos estilos o formas de vida con dos destinos diferentes. Nos enseña por medio del análisis, el pensar, meditar, lo opuesto entre uno y otro. Pero esta verificación nos llama a una decisión definida o definitiva. Cada ser humano tiene que decidir a través del libre albedrío. ¿Cómo es eso? ¿Qué quiere decir? Libre albedrío quiere decir libre elección. Que muchos han tomado y han dicho, yo soy dueño de mi vida. Recuerda al principio del mensaje. Bueno, yo hago con mi vida lo que quiero. No. Cada ser humano tiene que decidir a través de esa libre elección con voluntad. ¿Voluntad qué quiere decir? Usted sabe qué quiere decir voluntad. Poder de decisión. Entonces tenemos en estas dos palabras, albedrío y voluntad, libre elección con el poder de la decisión. Ahora usted, que ya sabe que tiene el albedrío de elegir lo que quiera, Pablo dice, todo me es lícito, mas no todo me conviene. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado de qué elegimos. Algunos son para edificación, otros para destruir. Entonces, amado, amada, ¿cuál de estos dos caminos va a seguir usted? Si escoge el de la bienaventuranza o el aventurado, le ayudarán a seguirlo y desarrollar estilo de vida en comunión con Dios. Comunión quiere decir comunicación. Seguirlo a Dios nos enseña allí en el libro de Génesis capítulo 5 versículo 24 de un hombre que no murió, el primer rapto que habla la Biblia, o arrebatamiento, que lo sacaron de este mundo, se lo llevaron al cielo sin morir. Enoc, dice la palabra, caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque lo llevó Dios. Recuerde, Enoc no murió. Este es el primer rapto que se menciona en la palabra de Dios. Nos hace recordar la misma decisión que Jesús pidió y enseñó por un contraste. Un ejemplo allí en Mateo capítulo 7, versículo 13 al 14. El Señor dijo, entrad por la puerta estrecha. ¿Cómo la puerta estrecha? ¿Cómo hago para entrar? Si tengo unos cuantos kilitos de más. Está hablando de la espiritualidad, del crecimiento espiritual. Entrar por la puerta estrecha es privarse de un montón de pecados y decisiones contrarias a Dios. Entra por la puerta estrecha, que Dios va a comenzar a sacar pecados. Dios, con la previa decisión suya, de su voluntad. Cuando le comience usted a decir, Señor, sácame esto que no te agrada, sácame esto que me ha hecho daño.
Nos dice así el Señor: entra por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso, amplio, ancho el camino que lleva a la perdición. En el versículo 14 del mismo capítulo 7 dice: porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. ¿Por qué pocos? Porque muchos quieren seguir en esta vida liviana, sin Dios, y no quieren entender que eso los lleva a la perdición. Estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida eterna, donde decimos: Señor, ponemos nuestra vida en tus manos y ayúdanos a hacer tu voluntad. Por eso la palabra dice que son pocos los que hallan esta puerta estrecha, camino angosto, porque quieren seguir haciendo su vida y tenerlo a Dios como si fuera un llavero, un control remoto, algo así, ¿no? Usarlo y cuando lo terminó de usar, tirarlo. Salmo capítulo 119, versículo 105. Y escuche qué maravilloso. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. ¿Qué quiere decir? Que la palabra de Dios nos va guiando por dónde caminar de la mejor manera. Lejos del enemigo, lejos del pecado, cerca de Dios, tomado de su mano, caminar seguro. Estrecho el camino, como en una cornisa, allí arriba de una montaña, un cerro, la cordillera, que de un lado tiene el precipicio y del otro lado el cerro. Bueno, más o menos el ejemplo, espero que sea válido, que usted pueda caminar de la mejor manera, equilibrado, pero seguro que va a llegar a donde tiene que llegar. Más el camino ancho lo puede hacer equivocar, porque es amplio el camino que lleva a la perdición. Tal vez en una curva pasa de largo hacia el precipicio. ¿Entendí el ejemplo? Acérquese al Señor. Salmo 19, versículo 7 dice: la ley de Jehová es perfecta. Sí, la ley de Dios es perfecta, y la que le dije en principio que esa ley se está utilizando, se ha utilizado hasta hace algunos años atrás. La palabra de Dios en los jueces, en todos los lineamientos políticos, pero la gente ha torcido esto. Ahora a lo malo le llaman bueno, todos los pecados le llaman que está bien, estamos de acuerdo, pero a lo bueno le dicen que es malo. Cuando le decimos busque a Dios, busque a Jesucristo, sea salvo, el Señor le va a ayudar a rechazar, quitar de su vida. Él vino a salvar lo que se ve perdido. Él le va a ayudar a que abandone el pecado. La ley del Señor es perfecta, que convierte el alma. Recuerde, el testimonio de Jehová es fiel. Y escuche esto: que hace sabio al sencillo, al humilde. Dios resiste a los soberbios, a los que creen que saben todo y tienen pensamientos humanos. No sea sabio en su propia opinión, sea sabio según la palabra de Dios. Léala, medítela, practíquela, que le va a dar vida eterna. Para terminar, Proverbios capítulo 1, versículo 7 dice: el principio de la sabiduría es el respeto, el temor hacia Dios. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Vuélvase sabio, créale a Dios, obedézcale a Dios, acepte a Cristo en su corazón y tendrá vida eterna, en gozo eterno con Jesucristo en los cielos. Amados, hemos llegado al final del mensaje de este día, esperando ser de gran bendición para ustedes, para su vida, su hogar, su familia. Que el Espíritu Santo les esté ministrando en esta hora. Si estaba enfermo, que el Señor lo sane. Si tiene dudas, que el Señor le aclare, le ponga fe en Jesucristo, que lo guíe por el buen camino de la salvación. Que pueda conciliarse o reconciliarse con el Señor. Viene el tiempo, se acerca el tiempo en que muchos, con la ayuda del Espíritu Santo, nos vamos con Jesucristo a los cielos. Pero tristemente muchos quedarán a sufrir de lo que viene, lo que está preparado para este mundo. Decimos muy superficialmente, son 21 juicios de la ira, la venganza de Dios que viene a este mundo, hacia la humanidad malvada, desobediente. Sea sabio, busque a Dios en la persona de Jesucristo. Que Dios te bendiga. Nos reencontramos en cualquier momento. Que el Espíritu Santo
esté llenando su vida, su hogar, su familia de la paz de Cristo. Nos vemos pronto. Dios les bendiga. Chao.